Vamos a ver en este vídeo la nueva sintaxis de Angular 17 y ahora sí ya la vamos a poder probar. Anteriormente hice un vídeo en el que explicaba que probablemente la nueva versión iba a ser de esta forma. Sin embargo, al final Angular ha decidido por cambiar la sintaxis y finalmente va a ser de otra forma. Recordamos que Angular no cambia la sintaxis por gusto, la cambia porque se quiere deshacer de la librería Zone.js. Esta es una librería que ahora mismo no está muy optimizada, ya que es un poco antigua y es la que permite en Angular poder utilizar, por ejemplo, las directivas como ngIf, ngFor, ngSwitch, que son todas las que van a cambiar. Hasta el momento la versión 17 sigue siendo compatible estas directivas. Sin embargo, lo recomendable ya es que utilicemos esta nueva sintaxis. Otra cosa también es que Angular en teoría va a incluir un comando que nos va a permitir hacer esta migración de sintaxis, aunque bueno, ya veremos qué tan bien funciona. Si no sabéis cómo desinstalar una versión de Angular CLI, os dejo en la descripción un vídeo explicando cómo se hace. Entonces, lo primero que voy a hacer es venirme a las components. Yo lo único que tengo es un H1 que dice Angular 17. Si nos venimos aquí, pues aquí lo estamos viendo que pone Angular 17. Entonces yo mi primera prueba lo voy a hacer con el if. Os voy a enseñar el nuevo if. Para ello voy a crear en el TypeScript una variable pública que se va a llamar isLoading de tipo boolean, que va a ser igual a true. Entonces, antiguamente lo que hacíamos era un span, a este span ponerle un ngIf, y si está cargando, pues entonces, por ejemplo, mostrar el texto cargando. Si guardamos y volvemos aquí, vemos cómo esto nos sigue funcionando. Voy a ampliarlo un poco. Esto nos sigue funcionando, no va a dejar de funcionar, no al menos en la versión 17. Pero lo ideal sería que utilizásemos la nueva sintaxis. Entonces, vamos a utilizarla. Vamos a borrar el ngIf y lo que vamos a hacer es poner @if y yo le voy a dar a este primero que me aparece. Y fijaros que aquí entre paréntesis me está pidiendo una variable. Yo voy a poner isLoading y aquí tiene llaves. Fijaros que es una sintaxis más similar a como la sería, por ejemplo, en JavaScript, solo que va precedida de un arroba. Entonces ahora aquí dentro podemos poner el HTML que queramos que aparezca cuando está cargando. Pues por ejemplo, puedo poner cargando, punto, punto, punto. Y fijaros que a diferencia de hacerlo con el ngIf, no es necesario de utilizar una etiqueta, como en el caso anterior que yo, por ejemplo, tenía que utilizar un span para al span poder ponerle un ngIf. En este caso no, porque la sintaxis va fuera del HTML y el HTML iría dentro. Esto también lo podríamos poner un span, ya como queramos, pero realmente la lógica va a ir fuera del HTML, o sea, fuera de las propias etiquetas, más bien dicho. Entonces, esta nueva sintaxis, si os fijáis, realmente es un poco más sencilla de utilizar. Es posible que para los que ya conozcamos Angular desde hace tiempo sea un poco extraño, pero realmente para una persona que es nueva en este framework le va a resultar más sencillo. Aquí realmente podríamos poner un @elseif, por ejemplo, y poner el caso en negado. Cuando no está cargando, pues podríamos poner, por ejemplo, un h2 que diga bienvenido. Vamos a guardar y volvemos aquí y fijaros que me aparece cargando porque no he cambiado la variable. Si ahora nos venimos al fichero TypeScript y aquí pongo false y guardamos, volvemos aquí y ya se me aparece bienvenido. Esto es porque lo he puesto en un else if negándolo. Fijaros que realmente no es necesario poner un ngIf, ¿vale? Porque una variable booleana o es de una forma o es de otra. Entonces también podríamos quitar esta parte de aquí y dejar solo un else. Entonces de esta forma tendríamos un if con cargando y un else que dice bienvenido. Vamos a guardar, volvemos aquí y fijaros cómo sigue funcionando. Antiguamente, para hacer un else con un ngIf, como se hacía anteriormente, teníamos que crear un template, pasarle el nombre del template y era un poco más complicado. Y de esta forma, fijaros qué sencillo es de utilizar. ¿Todavía no te has suscrito a mi canal? ¿A qué esperas? ¿Quieres ver nuevas novedades de Angular, no? Venga, vamos, suscríbete. Entonces, una vez hemos visto el if, vamos a pasar a ver cómo sería el switch. Ya no es un ngSwitch, sino que ahora lo que voy a hacer es, aquí elimino, y aquí esta variable no la necesito. Me voy a crear ahora una que se llame role,
que va a ser de tipo string y por ejemplo aquí le voy a poner como valor admin. Entonces vamos a crear un ejemplo en el que yo utilizase una variable rol que pueda tener distintos roles. Para ello podemos usar un switch. Entonces ponemos @switch, este de aquí, y la variable que queremos evaluar, que es rol. Aquí me marca rol, dice que no existe. Vale, porque he puesto roles. Aquí, así, rol, sin la E. Entonces, fijaros, vale, ya no me marca rol, pero ahora tengo que decir los distintos casos. Entonces ponemos @case y podemos poner aquí un caso. Pues en el caso de que sea admin, podemos decir hola, admin, por ejemplo. Otro caso más, @case de que sea un user normal, pues por ejemplo podemos decir no tienes permiso de administrador, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? Y otra cosa que podemos hacer en un switch es un default. Y aquí podemos decir, por ejemplo, no estás autenticado. Entonces, si guardamos, aquí vemos que tenemos ahora mismo puesto que valga admin y volvemos. Aquí vemos cómo aparece hola admin. Si ahora yo en el TypeScript cambio y no pongo user, sino que lo dejo, por ejemplo, vacío, debería de saltar esta parte de aquí, de default, y decir que no estás autenticado. Efectivamente, aquí dice no estás autenticado. Entonces, de esta forma, pues ya habríamos visto cómo es el switch y cómo es el if. Vamos a ver ahora cómo es el caso de un for. Para ello, lo primero que voy a hacer es crear aquí un array de usuarios. Entonces, yo ya tengo creada aquí una interfaz usuario que solo tiene un ID y un name. Lo he hecho aquí mismo en el componente porque es un vídeo educativo, ¿vale? Lo ideal sería que esta interfaz estuviese en otro fichero y que se importase. Pero a nivel educativo, para explicaros, lo voy a hacer de esta forma, ¿vale? Entonces aquí tenemos un user y aquí ya lo que vamos a tener es una variable pública que va a ser users de tipo user array y que va a ser igual a array de, y aquí puedo poner id 00001, por ejemplo, y de name María. Estas líneas las voy a duplicar y aquí le voy a poner un 2, aquí un 3, aquí por ejemplo Juan y aquí Lucas. De esta forma ya tenemos un array con dos propiedades y tres elementos concretamente. Pues vamos a iterar este array. Copiamos el nombre de la variable, venimos al HTML y ahora ponemos @for. Pulsamos y tenemos que indicarle que vamos a estar iterando. En mi caso, yo quiero un user de users. Y si venimos aquí arriba, fijaros que me dice que necesita la función de track. Esta antes no era obligatoria con un ngFor, pero ahora sí. Esto consiste en decirle cuál es el ID que va a tener el array. Que en mi caso, fijaros que este sería el ID. Podría ser un ID, podría ser un código, algo que diferencie de forma unívoca el elemento del array, como debería ser en este caso el ID. Entonces, aquí deberíamos de poner punto y coma track y le decimos la propiedad concreta que va a ser user.id. Entonces, de esta forma ya va a diferenciar cuál es cada elemento de un array. Esto mejora mucho el performance en los for y la verdad es que está muy bien que por defecto ya te obliga a hacerlo esta nueva sintaxis. Y entonces ahora podemos poner user.name, que esto ya puede estar o así o dentro de una etiqueta. Si lo quisiéramos dentro de una etiqueta, pues podríamos, por ejemplo, poner un h4 con un username. Si guardamos y volvemos al HTML, aquí vemos cómo pone María, Juan y Lucas. Tenemos los tres. Algo muy interesante que trae el nuevo bucle for y es un @empty. Que esto lo que va a hacer es que cuando este array venga vacío, el de users, que muestre aquí algo, que puede ser, por ejemplo, no hay usuarios. Esto antes no estaba disponible en un ngFor y teníamos que hacer siempre una condicional con un punto length del array y entonces mostrar este mensaje. Ahora es muy sencillo con esta nueva sintaxis. Y aquí ponemos no hay usuarios. Yo lo que voy a hacer ahora es vaciar este array y dejarlo como un array vacío. Si guardamos
y volvemos aquí, vemos que ya nos aparece no hay usuarios. Automáticamente ya ha cambiado. Fijaros también un detalle que tiene Angular 17 y es que si nosotros nos equivocamos, por ejemplo aquí voy a poner user y guardo, debería ser users. Y vuelvo aquí, fijaros que aquí mismo ya me está diciendo los errores. Esto es porque por defecto se está utilizando Vite en Angular 17. Yo en mi caso voy a dejarlo como estaba para quitar los errores y además, bueno, con los usuarios. ¿Y a vosotros qué os ha parecido esta nueva sintaxis? La verdad que se me hace cómoda, me gusta más que la primera opción que se había sugerido, me gusta más así, con el arroba. Y es verdad que, como digo, puede ser un poco extraño al principio, pero para gente que no conozca este framework o en general por sencillez, la verdad es que es mejor así. Tenemos un empty, tenemos también un else, por ejemplo, los if, es más cómodo y nos evita tener que estar añadiendo esta lógica dentro de las propias etiquetas HTML. Además que, como os dije al principio del vídeo, este cambio en la sintaxis era necesario para poder eliminar la librería Zone.js y poder mejorar el performance en las aplicaciones. Si queréis seguir viendo vídeos acerca de JavaScript, TypeScript o del propio framework Angular, os animo a suscribiros. También podéis ver a continuación mis otras redes sociales, en las que también iré subiendo contenido de programación. Y si queréis ver alguno de mis cursos en Udemy, podéis entrar a efisio.dev y en esta web veréis los enlaces a mis cursos. Nos vemos en un siguiente vídeo.